Hola, mi nombre es Flavia y estamos nuevamente en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy lo que vamos a hacer es vincular a dos países que son paradigmáticos con respecto al sistema de partidos que básicamente están en extremos diferentes con respecto al sistema de partidos que son por un lado Perú y por otro lado Uruguay. Perú es un caso súper interesante y paradigmático porque es uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema de partidos débil o casi nulo y sin embargo sus instituciones funcionan y funcionan bajo un régimen democrático. Podemos debatir en cuanto a el nivel de democracia que hay, pero las instituciones funcionan. Entonces, recordemos primero que los partidos políticos son vehículos o canalizadores de las preferencias de los ciudadanos. Es imposible que un montón de ciudadanos vayamos todos a pedir al gobierno de turno o desde las instituciones del Estado qué es lo que queremos con respecto a nuestras preferencias. Entonces, para eso están los partidos políticos que lo que hacen es agrupar un grupo de, valga la redundancia, de valores, intenciones, etcétera, y lo que hacemos es transmitir a través de nuestro voto a esos partidos políticos que van a representarnos en el gobierno. Ahora bien, un sistema de partido hace que el proceso de competencia electoral sea más transparente y también que sea más sólido y más estable en el tiempo. De hecho, la mayoría de los partidos que son institucionalizados significa que son reconocidos por el ciudadano, que están arraigados en la sociedad y que por lo tanto el ciudadano los reconoce como tal, como canalizador de sus propias preferencias, hace que funcione y que el sistema sea estable. ¿Qué es lo que pasa con Perú? Bueno, Perú en los años 90 y principios de los 2000 pasó por el proceso fujimorista. Fujimori lo que hizo fue, desde el momento en el que entró en el poder, es generar un sistema personalista, es decir, destruyó las bases del sistema de partidos, la idea básicamente de lo que es el sistema de partidos, indicando que los partidos son corruptos, que los partidos no representan realmente a los intereses de la población y por lo tanto no son estrictamente necesarios como instituciones para poder representarlos. Sin embargo, la importancia se vuelca en la persona, el candidato. A partir de ese momento, después de los 2000 aproximadamente, cuando termina el proceso fujimorista, lo que pasa en Perú es que realmente se necesita la etiqueta partidaria, es decir, pertenecer a un partido político para poder anotarse al colegio electoral y poder acceder a competir en las elecciones nacionales o también las departamentales o provinciales. Entonces, en este caso, lo que van a hacer a partir de ese momento es los outsiders, es decir, las personas que hacen política pero por fuera no pertenecen a partidos políticos, crean partidos políticos nuevos o hay partidos políticos que se crean específicamente para las elecciones nacionales de ese momento y lo que hacen es invitar a un personaje que suele hacer actividad política, que generalmente son personajes del mundo de la cultura, del mundo del espectáculo, demás, además de activistas políticos, pero de territorio, y lo que hacen es invitarlo a participar de su partido para poder presentar la candidatura. Una vez que ese partido gana a través de su candidato, en realidad la lógica es inversa, el que gana es el candidato. Y lo que suele suceder es que el candidato, una vez que llega al poder, se desvincula, se aparta del partido por el cual se presentó y llegó a las elecciones, o a veces incluso se pasa al partido de la oposición. ¿Esto por qué? Porque en realidad el partido es una etiqueta, es una forma, es un medio de poder llegar al gobierno. Entonces, ese partido que llega al gobierno muchas veces desaparece o se fragmenta en varios pequeños partidos que no logran avanzar a lo largo del tiempo. Entonces, lo importante de Perú es que el sistema de partidos es un sistema de etiquetas, es un sistema en el cual se realmente utiliza para poder llegar a competir electoralmente para llegar a las elecciones. Pero es un partido personalista. Y ahora,
¿Cómo es que funciona entonces y es estable? Las instituciones funcionan y representan. Bueno, representan de manera muy endeble, pero en realidad como no hay partidos y los partidos no tienen personal, es decir, no tienen candidatos, no tienen administrativos, no tienen un cuadro de personas, no solamente estamos hablando de los militantes que están atrás, sino que no tienen un cuadro realmente de personas. Cuando van a formar gobierno no tienen candidatos para presentar a ministros, para presentar a diputados, etc. Entonces, la base de cómo funciona Perú, y ahí está el paradigma, es que funcionan a través de la tecnocracia dura, es decir, la independencia de la acción política. Lo que hacen es contratar a académicos, profesionales, tecnócratas, personas que son especialistas en determinado sector y las contratan como si fueran un empleado para esa legislatura para ocupar el cargo que necesitan ocupar en el gobierno cuando tienen que formar gobierno. Entonces, es relativamente estable y de hecho los últimos 10 años Perú ha tenido un crecimiento económico bastante grande comparado con América Latina. Y esto es porque las políticas públicas son generadas por personas que son especialistas en esos temas y salen también de lo que nosotros solemos llamar los think tank o las usinas de pensamiento. Son pequeñas agrupaciones de personas, académicos o tecnócratas y tecnólogos que son especialistas en determinado tema, en economía, en salud, etc. Y lo que hacen es tomar ese partido que llega al gobierno y contratarlos para que ejerzan el poder. Esas personas son absolutamente independientes, no tienen ideología clara y de hecho parte también de lo que hace al sistema de partidos peruano es que no se basa en un pragmatismo, no hay un programa detrás, por lo menos no uno formal. Y por lo tanto lo que se sigue es el personalismo, lo que se sigue es lo que el presidente, la figura personalista, el candidato ofrece en ese momento. En Uruguay pasa al revés, en Uruguay tenemos un sistema dictaduras de por medio, pero tenemos un sistema partidocrático. Nuestro sistema de partidos es absolutamente fuerte y estable a lo largo del tiempo. De hecho, se estudia que en el periodo en el que tuvimos una dictadura cívico-militar, del 73 al 85, cuando volvimos a democracia, una vez que volvimos a democracia y volvimos a votar nuevamente y a ejercer el derecho al voto, quedó como en una especie de freezer o congelado el sistema de partidos y una vez restablecida la democracia volvió a funcionar exactamente igual y los números dieron exactamente igual. ¿Esto qué significa? Que el periodo en el cual la democracia estuvo suspendida no varió a el sistema democrático y el sistema de partidos tan fuerte y tan institucionalizado, reconocido que tiene Uruguay y por eso siguió funcionando exactamente igual. Obviamente hubo un pequeño cambio y es que hubo un tercer partido, pasamos de ser un partido bipartidista a ser multipartidista porque ahora hay 3 partidos que son grandes, digamos, que hacen a la representación total, pero tiene una estabilidad en el tiempo, además son sumamente programáticos, la mayoría de ellos, y a lo largo del tiempo son siempre reconocidos como los canales principales de las preferencias de los ciudadanos, más allá de que tengamos organizaciones civiles y otro tipo de estructuras sociales que manifiestan y son representativas de determinados intereses de la población. Entonces, para que les quede claro, la importancia del sistema de partidos hacia la estabilidad política, a la estabilidad de la competencia electoral y sobre todo es importante que el sistema de partidos esté fuertemente institucionalizado y legitimado. Esto significa que los ciudadanos los reconozcan como tal, como vehículo o canalizador de las preferencias. O sea, lo que yo quiero para mi gobierno va a ser representado, voy a tener una imagen, un espejo en un partido político en el cual voy a poder apoyarme a través de mi voto para poder tener esa representación de mi interés en el gobierno.
En el caso de Perú, lo que hay es etiquetas que se utilizan para llegar al gobierno de una persona. La persona es la que realmente gobierna y no el partido. El partido no tiene una estructura institucional con un cuadro de profesionales y por lo tanto se apoya en la contratación de independientes que son tecnócratas, que son especialistas en los determinados sectores que tienen que ocupar en el gobierno, y esos partidos suelen ser ad hoc, es decir, se suelen crear específicamente para las elecciones nacionales y luego a veces desaparecen o se fracturan en otros pequeños partidos o se fusionan unos con otros, y de hecho lo que al resto del mundo les puede parecer un poco más extraño es que incluso el candidato a presidente que llega a ganar las elecciones con el partido A, en la legislatura se cambia, se desafilia de partido y pasa a ser del partido contrario. Así que bueno, básicamente lo que tenemos es esta paradoja de el sistema de partidos como complemento o como explicación o como base del sistema democrático que explica y que fundamenta el sistema democrático, los partidos como necesarios de canalización de las preferencias de los ciudadanos, y sin embargo hay excepciones en las cuales hay otro tipo de representaciones, como por ejemplo los brokers que están en Perú, que en Argentina lo podemos conocer como punteros también, que son esos pequeños representantes o líderes territoriales que lo que hacen es tomar las preferencias de determinada región, de determinado lugar, de determinado local, de los localismos, y lo transfieren a esos candidatos presidenciales de diputados y senadores que hacen política independiente para poder gobernar. Entonces no se apoyan en la institución del partido, sino en esas pequeñas personas que son pequeños líderes o caudillos que están de manera local y lo que hacen es tomar las preferencias de los ciudadanos y transmitirlas para gobernar. Así que bueno, no sé si quedó muy claro, pero es súper interesante. Y seguir grabando.